This conference will now be recorded. Muy bien. De acuerdo a lo que estoy viendo en el chat, todos me confirman que tienen acceso a mi pantalla. Repito, mi nombre es José Garagorri, se lo coloco en el chat. ¿Ok? La idea del día de hoy es que vamos a trabajar con un workshop. Este workshop va a estar enfocado específicamente en la distribución es CentOS versión 8.2. Como ya lo han preguntado, pueden trabajar con VirtualBox o VMware porque son las dos imágenes que se colocaron disponibles para la descarga. Vamos a trabajar con la administración de los file systems, por lo tanto, yo voy a ir haciendo todo en tiempo real y voy a ir hablando y explicando el por qué voy a hacer las cosas y cómo lo voy a hacer para evitar alargarme en el tiempo. La mayoría de los workshops que hemos realizado, que ya tenemos como 7 meses haciendo esto, prácticamente se nos han extendido los horarios, hemos querido ser lo más participativos, hemos querido darle oportunidad a nuestra audiencia de que puedan consultarnos todas las veces que quieran, pero hemos notado que si nos extendemos mucho en el tiempo, las personas pues o tienden a aburrirse o tienden a desconectarse. Entonces, ustedes van a ser los garantes de que podamos mantenernos a lo largo del tiempo a través de la participación, a través de la interacción del chat o en el micrófono y, por supuesto, mantenerse activo. Es importante, todas las personas que de alguna forma quieren estar alineados para sacar perfiles como un SRE, como un DevOps, al final le vamos a estar colocando una oferta de $150 ahorrados sobre una carrera donde ustedes el día de hoy van a poder pasar por plan de financiamiento. Aquellos que deseen visualizarlo, colocamos simplemente el link, ustedes lo verifican. Para nosotros sí es muy importante y tenemos registrado que formulen por favor su comentario, sus testimonios, que se lo vamos a colocar también en el chat al final para que por favor nos puedan indicar qué les pareció, cómo estuvo todo y que también nos puedan colocar, así como hicieron ahorita en el chat, de que les gustaría un curso o un workshop de PLSQL. Entonces, pero para que esto quede registrado, tiene que ser a través de la sesión de testimonio que nosotros vamos a compartir, ¿ok? Entonces, para dar inicio y no aburrirlos más, vamos a ver si puedo aquí yo abrir una herramienta para hacer una explicación breve, gráfica, y luego pasar al proceso de eh, realizarlo a nivel práctico, ¿ok? Estamos abriendo la aplicación. Bueno, chicos, fíjense, vamos a aprovechar entonces Linux. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros aquí, voy a crear un momentico un archivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros prácticamente nos vamos a concentrar acá en lo siguiente. Vamos a tener un escenario donde lo primero que vamos a hacer es importante que me indiquen por el chat si me están escuchando y viendo la pantalla. Perfecto, buenísimo. Ok, fíjense, nosotros lo que vamos a tener acá van a ser, yo voy a tener un disco, ¿sí?
Ese disco es el del sistema operativo, que es el que ustedes tienen en la máquina virtual que descargaron. El sistema operativo lo ha reconocido como el primer disco y le da la denominación SDA. Nosotros lo que vamos a hacer es agregar un segundo disco, y cuando agreguemos este segundo disco, al ser el segundo disco, evidentemente el sistema operativo a través del kernel le va a dar una definición que es SDB, es decir, que los discos los ordena alfabéticamente, ¿ok? Entonces, a ese nuevo disco nosotros lo vamos a agregar en caliente a través del virtualizador. En este caso yo voy a utilizar VMware. Una vez que yo lo agregue, le voy a decir al sistema operativo que lo reconozca, y una vez que lo reconoce, lo que va a hacer es que le voy a crear una serie de particiones. Esas particiones, posiblemente cree 3, 4, eso es indiferente a la cantidad de particiones. Esto que está aquí, cuando yo haga esta división del disco, en esa división del disco, lo que voy a hacer prácticamente es agarrar e indicarle que lo vamos a pasar a un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión lo vamos a llamar File System. ¿Sí? En ese File System prácticamente es nosotros donde nos vamos a concentrar. A ese File System prácticamente le vamos a hacer un proceso. Ese proceso, además de crearlo, vamos a chequearlo, vamos a montarlo y vamos a colocarle data. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer en menor tiempo posible. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos un disco, aquellos que estén trabajando con mi máquina virtual, que va a ser SDA, nosotros vamos a agregar este disco, le vamos a generar una serie de particiones, vamos a crear lo que se llama el BTOP Volume Table of Content. A ese BTOP le vamos a generar una serie de características, y esas características las vamos a definir particiones, y esas particiones las vamos a llamar File System, o las vamos a crear o convertir a File System. Vamos a crearlo, vamos a chequearlo, vamos a montarlo y vamos a colocar data. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, me indican por el chat o el micrófono. Sí, tengo el micrófono en mute, tengo otras sesiones en paralelo, José, entonces estaba conversando con la otra sesión y por eso estaba en mute. Ya vamos a dar respuesta a esa característica, José. Déjame enfocarme primero en esto y con mucho gusto voy a responder a tu pregunta. Ok, chicos, entonces, basado en este concepto de que esto es lo que vamos a hacer, fíjense, yo me voy a cambiar a mi máquina virtual. ¿Sí? Aquí estoy en mi máquina virtual. Voy a salir del archivo porque iba a hacer la aplicación desde un VI, pero no tiene sentido si tenía el entorno gráfico. Fíjense, lo primero que necesitamos verificar es que ustedes ingresen con el usuario root. ¿Ok? Fíjense que yo corro el comando root, yo corro el comando id, y me dice que soy el usuario root. Ahora, yo necesito verificar cuántos discos estoy usando. Para verificar cuántos discos estoy usando, voy a usar el def-h. La primera columna a la izquierda va a verificar el nombre del dispositivo. Fíjense que en este caso hace referencia a SDA, que es el primer disco que se reconoce. Pero si ustedes observan acá, donde yo estoy subrayando en este momento en color amarillo, fíjense que hace referencia a SDB, lo que significa que yo tengo un segundo disco. Aquellos que están trabajando con la máquina virtual que yo les envié no deben tener ese disco. Así que lo que yo voy a hacer es voy a agregar un tercer disco. Si el sistema operativo reconoce a los discos alfabéticamente, esto significa que el tercer disco debería tener la letra consecutiva alfabética después de la B, que sería la letra C. ¿Ok? Otra forma que ustedes también pueden ver, porque esto que acabamos de hacer es cómo están los discos usados. Ahora también podemos usar el comando fdis y podemos usar la opción "-l" para listar
y observen que simplemente me va a mostrar, mira, tú tienes un disco A y tienes un disco B, lo que significa que yo voy a agregar un disco C. Para aquellos que me están siguiendo con mi máquina virtual, ustedes van a agregar es un disco B, ¿ok? Entonces, limpio la pantalla. ¿Qué hago? Como desde aquí yo no puedo trabajar porque tengo que trabajar desde el virtualizador o el hypervisor, entonces yo voy a buscar mi ventana que está aquí, esta que está acá, se las presento aquí y deberían verla acá. Todos tienen acceso a esta ventana que acabo de colocar en la pantalla. Este es el VMware y fíjense que yo estoy operando aquí en esta máquina y esta máquina es la que voy a trabajar. No le voy a quitar absolutamente nada, simplemente voy a agregar. Es correcto, David. Hay muchísimos comandos que podemos utilizar, pero por temas de tiempo, ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú corres el comando lsblk, él te va a decir los discos que están siendo utilizados y cuál es el punto de montura asociado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, vamos a conseguirnos, si hablamos de comandos, también puedo usar el mismo comando mount, y el mismo comando mount también me va a arrojar información de cuáles son los tipos de file system, los dispositivos en los que están montados, y vamos a tener muchísima información, pero agradecido, David, por la información. Ahorita me voy a concentrar en los comandos que necesitamos para que sea directo al grano y se pueda entender, pero lsblk también es un comando bastante útil. ¿Ok? Entonces, ahora me regreso a mi máquina virtual y aquí en mi máquina virtual me voy a ir a la opción donde dice VM. En la opción donde dice VM me voy a ir a la opción de Setting. En la opción de Setting me va a abrir una ventana emergente. Al abrirme esta ventana emergente, lo que voy a hacer es irme al botón inferior del lado izquierdo. Recuerden que estoy trabajando con VMware. Para aquellos que van a trabajar con VirtualBox van a tener que apagar la máquina y después que apagan la máquina van a poder modificar el profile de la máquina virtual. En este caso, con VMware no voy a necesitar hacer eso, así que le doy al botón agregar que está en la parte inferior del lado izquierdo. Luego voy a seleccionar el disco que, como verán por defecto ya está preseleccionado, y le voy a decir el siguiente. Él por defecto me selecciona SCSI como la opción recomendada. Voy a trabajar con eso ya que estoy utilizando como prefijo SD que viene del concepto SCSI disk. Le voy a dar siguiente, me dice crear un disco virtual. Es correcto, yo voy a crear un disco virtual. El tamaño, en este momento crear un disco de 20 gigas o crear un disco de 10 gigas o crear un disco de 100 gigas no va a ser la diferencia en el laboratorio. Así que yo lo voy a llevar a 8 gigas, ¿ok? Aquí simplemente me dice si yo voy a hacer el almacenamiento en múltiples archivos, en un solo archivo, si yo voy a asignar el archivo de una sola vez o lo voy a ir tomando en la medida que lo necesito. Me voy a mantener con las características de que asuma el tamaño. Este es el nombre del disco que le está dando. Este es, le voy a dar Finish y aquí van a ver que se debe agregar. Fíjense que acá tengo un disco de 8 GB, un disco de 5 GB y el que está marcado, el de 8 GB, es el que acabamos de agregar. Una vez que yo lo acabo de agregar, le voy a dar al botón OK. Al dar al botón OK, yo acá me regreso a mi máquina virtual y voy a correr otra vez el comando. Vamos a usar el que nos recomendó David, lsblk. ¿Okay? Si ustedes observan, aparece SDA, SDB, pero no aparece SDC, lo que significa que aunque nosotros lo agregamos a través del virtualizador, el sistema operativo no lo ha reconocido. Ahora viene nuestro procedimiento para reconocerlo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna? Sí, desde VirtualBox no te estoy entendiendo que frito hay para poder dar el acceso. Indica que desde VirtualBox, perdón. Sí, que desde Fíjate, VirtualBox para crear el disco. Sí, cuando estés trabajando con VirtualBox no lo vas a poder hacer si tienes la máquina encendida. Entonces vas a necesitar apagar la máquina virtual para poder hacer ese cambio, ¿ok? Aquí, por ejemplo, fíjate, estoy levantando VirtualBox y cuando yo levanto VirtualBox, él va a aparecer aquí la pantalla y la máquina tiene que estar apagada. Fíjate que, por ejemplo, voy a agarrar cualquiera de estas versiones que están acá y entonces una vez que yo la agarro, por ejemplo, esta, me voy a la opción de Setting. En la opción de Setting, él me va a aparecer todo lo que es el profile de la máquina virtual. Me voy a ir a la opción donde dice Storage. Y en la opción donde dice Storage, vas a ver que me posiciona en algo que dice
controller SATA. En controller SATA vas a ver que hay un botón redondo que tiene el signo más y un botón rectangular que indica el disco. Le digo agregar y yo le especifico si quiero crear un nuevo disco. Al crear un nuevo disco, él me dice si quiero crear un BDI, si quiero crear un VHD, si quiero crear un BMDK. Voy a trabajar con VirtualBox por la característica, quiero que sea automático. El lugar del archivo, el tamaño del archivo, le voy a colocar los 8 GB que están presentes. ¿Sí? Y le digo, pues prácticamente que ya hemos creado nuestro disco que aquí está. ¿Sí? Listo. Vamos a ver. Selecciono disco. Quiero agregar mi disco. No. Quiero crearlo. Dinámico. El nombre. Vamos a ponerle aquí para diferenciarlo. 10 GB. Crear. Y chequeamos a ver. Aquí está mi disco. Seleccionar el disco. Y ahí me lo acaba de agregar. ¿Ves? Que aparece CentOS BDI 2. Le doy OK. Y entonces ya mi máquina tiene su segundo disco. En este momento, cuando le doy a arrancar, él va a reconocer el disco. Eso es lo único que tienes que hacer en VirtualBox. ¿Ok? No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, gracias. Ok. Una vez que estamos ahora aquí en la máquina, fíjense que si yo corro lsblk, que fue uno de los comandos que nos recomendó la audiencia, fíjense que no aparece SDC. Así que vamos a hacer un rescan del árbol de dispositivo. Para ello vamos a apoyar en un comando que se llama echo. En el comando echo vamos a colocar con comillas dobles y dentro de las comillas dobles vamos a colocar 3 signos menos separados por espacio. Estos 3 signos menos representan el LUN. El LUN es el número lógico de la unidad para crear lo que sería el nombre que le da el kernel dispositivo para administrarlo. Utilizo el mayor que para redireccionar ese mensaje a una estructura ya existente. Esa estructura se encuentra en el directorio sys y se llama class, sysclass. Y en class hay se llama SCSI host. Y dentro de host voy a tener a host 0. Y ahí voy a pedirle que haga un scan. ¿Okay? Al hacer un scan, él va a hacer un escaneo del árbol de dispositivo. Yo puedo hacer esto y cambiar el 0 por el número 1 y cambiar el número 1 por el número 2. En algunos casos aparece un mensaje en pantalla indicándonos que ha reconocido el dispositivo. Al yo hacer esto, ya yo he corrido 3 escaneos sobre el árbol de dispositivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un lsblk. ¿Sí? Y si ustedes observan, fíjense que ahora aquí aparece el SDC de 8 GB. Es decir, que ya hemos reconocido el disco desde el sistema operativo sin tener que reiniciar la máquina. Ya tenemos un disco, ¿ok? Hemos agregado el disco. Ahora tenemos que trabajar con la tabla de partición. Limpio la pantalla y ahora le digo fdisk espacio -L y le digo el nombre del dispositivo. Recuerden que el dispositivo comienza en /def de device /SD, que es de SCSI disk. En este caso voy a hablar de C porque es el tercer disco en el caso mío. En el caso de ustedes, si es el segundo disco, es la letra B, ¿sí? Y le voy a dar Enter. Y él me dice, mira, tú tienes un disco que está identificado con la letra C, que tiene 8 GB, pero que no tiene ninguna partición. Entonces nosotros vamos a crear la tabla de partición. Gerardo, no necesariamente tienes que llegar a los 3. Yo comencé con el 0 como punto de partida y luego fui incrementándolo a 1 y a 2. La intención de llevarlo a 1 y a 2 es para que me apareciera un mensaje en pantalla que dijera que ha reconocido el dispositivo. Pero como no apareció, ya con 3 escaneos para mí es suficiente. En algunos casos, eso va a depender también de las características de la máquina virtual. Eso prácticamente son como los controllers. Entonces, tú no vas a poder incrementarlos. Sin embargo, cuando hablamos de Ubuntu, hablamos de Debian, normalmente se recomienda hacer un ls de la carpeta SCSI host. Y si en la carpeta SCSI host aparece el número 22, entonces tú tendrías que ir directamente al número superior 23 para que lo reconozca inmediatamente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a editar el archivo o editar, en este caso, o crear la tabla de partición o el BTOP, que es el Volume Table of Content. Entonces le digo fdisk espacio y le colocamos el nombre del dispositivo. Recuerden, /D porque ahí entra el dispositivo, SD que viene de SCSI y C que es el tercer disco. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, ahora le voy a dar a la letra P, o vamos a la letra M para que vean el menú.
A la letra M, fíjense que ahí aparece el menú de lo que vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con particiones como la P de print, partition table, voy a trabajar con la N de new, partition table, voy a trabajar con la letra T y con la letra L, que son listar, modificar, y voy a usar la letra W para guardar los cambios y salir. Esos son los menús que están ahí y eso es lo que voy a utilizar. Entonces, yo le voy a decir P para ver la tabla de partición. No tengo tabla de partición. Sí, estoy al tanto, estoy en el workshop. Gracias. Entonces, no tengo nada en la tabla de partición. Así que, como no puedo ver nada, la voy a crear. Entonces le digo N. Al darle N, voy a crear una nueva partición. Y él me pregunta, ¿quiere ser que sea primario o extendido? En este punto yo voy a trabajar con particiones primarias, pero hay un libro completo para explicar por qué trabajar con primarios, extendidos, lógicos, cuáles son diferencias, cuáles son sus pros y sus contras. En este punto voy a trabajar con partición primaria y voy a crear 3 particiones, ¿ok? Entonces le voy a dar a la letra P, que significa primary. Él me dice que para trabajar con una partición primaria yo tengo solamente 4 números para trabajar, que van desde el número 1 hasta el número 4. Entonces, yo lo que voy a hacer es comenzar en orden incremental desde el punto de partida 1 hacia arriba, y como voy a crear 3 particiones, entonces voy a usar el 1, el 2 y el 3. Entonces, fíjense que por defecto, dentro del paréntesis ya está marcado el número 1, indicando mi punto de partida como 1 y mi punto de finalización como 4. Entonces le doy a dar Enter para que asuma el valor por defecto. Esta segunda pregunta que dice First Sector, el First Sector prácticamente indica dónde va a comenzar esa partición. Y por defecto, él va a arrancar en 2048. Por lo tanto, le voy a dar Enter. La tercera pregunta indica Last Sector, todo lo opuesto a la pregunta anterior. Esta pregunta se puede manejar de 2 formas, para que agarre la totalidad del disco o para que yo especifique un tamaño específico del disco. Entonces, cuando yo quiero poner un valor distinto al que ya me establece, utilizo el signo más. Al utilizar el signo más, lo que me va a permitir es prácticamente agregar me va a permitir definir el tamaño de esa partición. En este caso, yo voy a crear una partición y la voy a poner de 500 y voy a usar la letra M. La letra M, si ustedes se observan en la parte inferior del lado izquierdo, dentro de una llave aparece una K mayúscula, una G, una T y una M y una P. Esto lo que indica es que podemos nosotros perfectamente establecer los tamaños de la partición, ¿correcto? Entonces le voy a dar Enter y yo estoy diciendo que estoy creando una partición de 500 megas. Si yo le doy la letra P me va a decir si la creé. Fíjense, aquí está el número 1, que dije la partición 1 en el 2048. Este es el sector de finalización, ¿sí? Y aquí están los 500 megas que le di y que tiene identificación código sí, entonces voy a crear una segunda partición. Para crear una segunda partición, ¿qué tengo que hacer? Darle a la letra N. Para darle a la letra N, simplemente lo que voy a decir es una nueva partición. Le voy a usar nuevamente la letra P. Bueno, vamos a hablar de extendido. Le voy a dar la letra E. Al darle la letra E, voy a crear una partición extendida. Una partición extendida normalmente debe tomarse el resto del disco que no utilicé. Si el disco era de 8 GB y yo creo una partición de 500 megas, es decir, que la partición extendida va a ser de 7.5 GB. Entonces él me dice, ¿qué número vas a escoger entre el 2 y el 4? Recuerden que solo tengo 4 números. Entonces, como yo dije que iba a trabajar en una forma incremental del punto de partida 1 y ya usé el 1, así que voy a tomar el número 2. Al dar el número 2, fíjense que él terminó, y miren que acá él terminaba en el 6047 y él me dice que va a comenzar en el 6048, lo cual me parece lo correcto. Entonces le voy a dar Enter. Luego, él me dice cuál es el tamaño. Recuerden que una partición extendida lo que va a hacer es tomar el resto del disco. Así que voy a tomar el defecto, que es el disco completo, y le doy Enter. Al darle Enter, le voy a dar la letra P, y van a ver que ahora tengo una segunda partición, que es el número 2, y que ahora miren que tiene 7.5 GB y que es una partición extendida. La partición extendida correcto, Gerardo. No es que sea dinámica. La partición extendida es una partición estática. Una vez que yo la creo, es una partición que se creó de 7.5 GB. Pero crear una partición no significa que utilizó los 7.5 GB, sino que han sido reservados para futuras particiones que vayamos a crear dentro de esa partición extendida.
esas particiones que se van a crear dentro de una partición extendida se llaman particiones lógicas. Y las particiones lógicas son las que van a ir consumiendo el espacio disponible en una partición extendida. Por lo tanto, una partición extendida no es una partición dinámica, es una partición estática que lo que hace es reservar el tamaño del disco que yo necesito o que yo quiero o su totalidad y que lo voy a distribuir de forma basada en mi estado anímico o en la demanda en que yo tenga para crear n cantidad de particiones con n cantidad de tamaños siempre y cuando no exceda el tamaño otorgado al principio de una partición extendida. No sé si con eso lo respondí. ¿Lo respondí? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, ojo aquí, Gerardo, como tú dijiste que partición dinámica, todo lo que yo cree dentro de una partición extendida va a ser una partición lógica. Y las particiones lógicas, puedo usar la palabra dinámica. ¿Pero por qué puedo usar la palabra dinámica? Porque la palabra dinámica lo que hace prácticamente es trabajar con los ID de las particiones. Entonces, las particiones lógicas van a tener ID que sea un dinámico. Es decir, que el kernel es capaz de autoadministrar y reconfigurar en base a lo que nosotros hagamos con la tabla de partición. Más adelante en la práctica vamos a poderlo ver lo que estoy explicando teóricamente. Entonces, ya tengo una partición extendida. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo seguir creando particiones. Y ahora las particiones que voy a crear van a ser particiones lógicas, que son las que van a estar dentro de una partición extendida. Entonces le digo n. Al darle n, voy a crear otra partición. Y él me pregunta, ¿qué quieres tú? Una partición lógica. Sí, fíjense que él acá automáticamente va a empezar a trabajar. Y yo le digo, bueno, ok, yo quiero crear en el primer sector y le digo que sí. Le digo, fíjense que miren cómo él saltó de la 2 a la 5. Toda partición lógica comienza en el punto de partida 5. Es decir, ninguna partición que esté por debajo del 5 jamás se va a llamar lógica. Toda partición que esté del 5 en adelante siempre va a ser una partición lógica. ¿Ok? Entonces me dice, ¿qué tamaño le vas a dar? Entonces yo le voy a colocar el signo más como habíamos acordado y en el signo más voy a colocar 500 y usar la letra M mayúscula de megabytes. ¿Ok? Le voy a dar la letra P y vamos a ver. Fíjense que ahora tengo una tercera partición que es con el número 5 y fíjense que tiene los 500 megas. ¿Ok? Voy a crear otra partición. Le voy a dar N. Al darle N, fíjense que él automáticamente ya me asigna el número. Del 5 paso al 6. Le doy Enter para que tenga un punto de partida y le digo que quiero agregar 500 megas. ¿Ok? Y le doy Enter. Le doy P, ya debería tener entonces ahora una partición SD6. Ahí tengo una partición SD6 de 500 megas. Ahora, para no seguir creando, aquí prácticamente estoy creando lo que se llama el BTOP, Volume Table of Content, o el label del disco, ¿ok? Entonces ya he creado estas particiones y tengo espacio que no he utilizado. Voy a crear una última partición que se tome todo el resto del disco que no he usado. Y para eso uso la letra N. Al usar la letra N, le doy Enter para que asuma el tamaño y esta última pregunta también le doy Enter para que asuma el resto del disco. Le doy a la letra P y por supuesto la partición SD7 va a ser la más grande. ¿Eh? Si ustedes observan, la partición SD7 es de 6.5 GB y aquí dice que es SD7. Recuerden que SD viene de SCSI y el C es del orden como ha sido reconocido el disco. En este caso sería el tercer disco. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Fíjense, yo por ejemplo, es importante que el chat se active porque si no pienso que los dormí y que los aburrí y la idea no es esa, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo voy a que la partición 7, fíjense que la partición 7, donde dice type, miren que todas las llamó Linux a excepción de la extendida. A la extendida jamás se le crea un file system, ¿ok? A las Linux se le crea un file system, pero yo quiero que la partición 7 sea una partición que yo voy a usar como swap. Entonces le voy a decir L para ver los tipos de particiones que puedo soportar. Y miren, acá me aparecen todo el tipo de particiones. Yo debo buscar una que diga Linux Swap Solaris. Por aquí debe haber una y creo que es 8E. El código debe ser 8E. Ayúdenme a buscarlo, ayúdenme a buscarlo. A ver, ¿dónde está? Tiene que decir Linux Swap. ¿Estará en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta columna? A ver, ¿quién lo ubica de primero? Creo que el código es 8E. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ya la encontré. Resulta que no es ningún 8E, es 82. Aquí está.
¿Sí? Perfecto, José Pacheco, buenísimo. Entonces, ahora, yo quiero cambiarle aquí a la última partición 7, que dice Linux, yo quiero que ahora diga Linux Swap Solaris. Entonces voy a usar la letra T. La letra T es para cambiar el código y la característica de la partición. Y me pregunta, entre el 1, el 2, el 5 y el 7, ¿cuál quieres modificar? Como yo quedé que era la última partición, entonces uso el número 7. Y me pregunta, bueno, ¿qué código quieres usar? El 82. Si ustedes observaron, a la izquierda de la palabra Linux Swap aparece el código 82. Indícame. Una pregunta, ¿es Linux con Solaris? Sí, recuerda que Linux es Unix y Solaris es un sistema operativo basado en Unix, así que todos tienen formalización. Linux maneja muchísimas cosas por estándar y mantener compatibilidad con esa estructura. Swap es una estructura que se maneja de forma idéntica tanto para estructuras de Unix como Linux. De por sí, si me preguntas, Linux es Unix y Solaris es Unix. ¿Ok? Entonces no debes tener ningún problema con eso. Además que Swap es una partición que tiene formato swap y el formato swap es estándar para cualquier sistema operativo. No sé si con eso respondí la pregunta. Yo cuando comencé a trabajar en el 95 con Sun Microsystems, por lo tanto, trabajé con Sun OS 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y por supuesto luego estuve trabajando con Linux y sigo trabajando con Linux. Entonces te aseguro por completo que no hay ninguna diferencia, funciona. ¿Qué es lo que puedes cambiar? Las herramientas o comandos que se utilizan para la administración, implementación y monitoreo del swap, que cada sistema operativo basado en Unix tendrá sus características. En el caso de swap para Solaris, que en este caso ahora se llamaría Oracle Solaris, y en el caso de Linux, pues que depende de la distribución con la que estemos trabajando. Bien, fíjense, acabo de cambiar. Se supone que aquí arriba yo tenía la partición y miren que decía 83 Linux y ahora dice la partición 7 Linux Swap Solaris, ¿ok? Si por alguna casualidad yo apago la máquina, se va la luz, se interrumpe, nada de los cambios que yo acabo de realizar se guardan porque está trabajando en la memoria, por lo tanto no está guardando nada en disco. Así que yo lo que tengo que hacer es guardar estos cambios. Para guardar estos cambios utilizo la letra W. Para usar la letra W, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es write, y write lo que hace es salvar, y a la vez hace un quit para salir, ¿ok? Entonces ya yo salí. Si ya yo salí, yo limpio mi pantalla y ahora le digo fdisk espacio -L y le digo que yo quiero saber las descripciones de mi disco. En este caso, mi disco, ¿quién era? /def /sdc, que era el tercer disco. Observen que antes solamente me aparecía este párrafo. Ahora me dice este párrafo con las descripciones del disco y me dice cómo ha quedado particionado. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Esto se llama crear el BTOP, el Volume Table of Content o el label. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? El chat, micrófono, es importante que me digan, si no voy a pensar que todos se durmieron. Ok, una vez que ya tenemos creado nosotros en la gráfica que habíamos utilizado, ¿sí? ¿Se acuerdan aquí en esta gráfica? Nosotros agregamos el disco, que en este caso era C, ahora hemos creado estas particiones y ahora vamos al proceso de crear el file system. Entonces, para crear el file system tenemos el comando llamado mkfs. El comando mkfs se puede utilizar de muchas formas. mkfs, por ejemplo, mkfs puede utilizar un punto y utilizar ext2 o cambiar el 2 por un 3 o cambiar el 3 por un 4 o cambiar el 4 por xfs o cambiar el xfs por jfs. ¿Y por qué? Porque el mkfs significa make file system, va a crear el file system. Y el punto y la extensión lo que va a determinar es el tipo de file system que vamos a crear. Hay otras personas que trabajan con mkfs y utilizan la opción "-t". Al usar la opción "-t", especifican el tipo de file system. Y yo puedo colocar ext2, o puedo colocar ext3, o puedo colocar ext4, o puedo colocar xfs, o puedo colocar jfs, o puedo colocar cualquier otro tipo de file system. Soporta N cantidades de file system, ¿ok? Como la última partición yo trabajé y dije que iba a trabajar con el swap, para trabajar con el swap y dar formato swap, el comando se llama mkswap. Esto es para responder la pregunta a la persona que preguntó, que tenía la disyuntiva y que no me respondió, si lo ayudé, lo aclaré o lo confundí. El comando mkswap lo que hace es darle formato a la partición y darle formato swap para que yo luego pueda decirle al sistema operativo
que reconozca ese swap, lo incorpore al swap del sistema operativo y le permita tener una mayor cantidad de swap. ¿Por qué? Porque de repente una base de datos, una aplicación o el sistema de manejo de memoria me exige mayor cantidad de pagineo o mayor cantidad de swapping y con esto puedo resolverlo. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Entonces, ¿cuál es el comando que vamos a utilizar? MKFS. Yo voy a utilizar ahorita MKFS solo. MKFS solo, si yo le digo aquí /def /SDC 1, porque no puedo usar la letra, porque ahora tengo que especificar la partición. Entonces, si yo coloco 1, yo voy a crear el file system sobre la partición 1. MKFS por defecto crea EXT2. EXT2, si lo comparamos con los file system actuales, tiene muchísimas desventajas porque es uno de los primeros file systems. Yo simplemente lo voy a utilizar para que sepan que sí se puede crear y que por defecto crea file system EXT2. Le doy Enter y fíjense que él automáticamente creó. Observen acá en estas tres últimas líneas. Estas tres últimas líneas, fíjense que en ningún momento aparece la palabra journal. En ninguna de estas tres líneas que está aquí aparece la palabra journal. Voy a repetir el comando, pero ahora voy a cambiarlo y voy a colocar aquí "-t" y le voy a colocar EXT3. ¿Sí? Es decir, que ya no voy a crear un file system EXT2, sino voy a crear un file system EXT3. Y lo voy a hacer sobre la misma partición. Aquí hay que tener cuidado porque cuando nosotros creamos un file system, estamos formateando y por lo tanto la data se va a ver afectada. Le doy Enter. Al darle Enter me dice, mira, ya existe con una información. ¿Tú quieres igual continuar? Le digo que sí. ¿Ok? Listo, ya lo hemos tenido creado. Ahora, fíjense, yo quería mostrarle algo que él diga que... Yo quería mostrarles algo que él diga Creating Journal. Vamos a ver si él me crea algo que dice Creating Journal. ¿Se acuerdan que le dije presten atención a las tres últimas líneas? Ahora observen aquí estas tres últimas líneas que estoy colocando en amarillo. Y observen que acá en color azul dice Creating Journal. Es decir, que la diferencia entre un EXT2 y un EXT3 es que el EXT3 tiene un journal. El journal es una bitácora, una especie de buffer, donde pasa el proceso, la data que va a ser almacenada en disco y no hay una transición directa a disco. ¿Ok? Y eso lo hace más eficiente para caídas inesperadas, problemas de panic y la máquina cae y ese tipo de cosas. Entonces la máquina se va a recuperar mucho más rápido y me va a permitir ser mucho más eficiente en el proceso de arranque o de recovery. ¿Ok? Entonces limpio la pantalla y fíjense que ya les enseñé este comando que está acá. Ahora, fíjense, yo también puedo reemplazar esta T y colocar aquí un punto. Al colocar un punto, él me dice la misma pregunta, mira, ya existe, no importa, yo quiero hacerlo. Fíjense, Creating Journal, es decir, que él también puede crear los file systems de diferentes formas y en este caso es un EXT3. Recuerden, crear un file system significa borrar la data. Entonces ahora voy a decir mkfs.ext4, que es la última versión de la familia EXT. Es decir, que si me preguntan, esta debería ser la mejor opción si vamos a trabajar con EXT. ¿Sí? Entonces, repito el comando, pero tengo que especificarle el nombre del dispositivo. ¿El nombre del dispositivo cuál es? Dev, donde se encuentran los dispositivos, los devices, SD, que es de SCSI, C, que es el disco, y 1, que es la partición, porque estamos haciendo la prueba con la partición 1. Fíjense, me dice que sí, yo digo que quiero que lo cree igualito, y miren que igualito me está creando un Creating Journal, lo que significa que un EXT4 todavía sigue trabajando con el concepto de journal, ya que eso lo hace eficiente, lo hace mucho más rápido, lo hace mucho más seguro. EXT4 tiene muchísimas características por las cuales podríamos hablar. Entre unas de ellas es mayor seguridad, mucho más rapidez a la hora de hacer indexación sobre la data. Me permite tener una indexación mucho más grande, mucho más amplia. Anteriormente el EXT3 podía trabajar hasta 20.000 subdirectorios o 20.000 subapuntadores. Ahora el EXT4 supera estas características. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de crear file system. Ahora, yo les dije que también podíamos hacer un mkfs.xfs. XFS es uno de los file systems que actualmente está bastante utilizado con las últimas distribuciones de Linux porque lo hace bastante eficiente y a la hora de que van a tener que acceder data con frecuencia, entonces este XFS es bastante efectivo. ¿Ok? Recuerden, /def /SDC el 1. ¿Por qué el 1? Porque es la partición con la que estamos trabajando. Fíjense, aquí me dice que debo utilizar la opción F porque como ya existe un file system, bueno, no pasa nada, le ponemos aquí -F y sí, por supuesto, -F y lo forza. Miren la diferencia. Entonces aquí él me dice, mira, ya él está trabajando con metadata, aquellos que trabajan con volúmenes, con LVM,
con write y todo ese tipo de cosas, entonces XFS es mucho más efectivo, mucho más funcional y por supuesto yo recomendaría trabajar con XFS en vez de XT4, aunque eso va a depender muchísimo de qué es lo que ustedes tienen actualmente en sus servidores y cómo lo podrían migrar. Entonces ya está creado un file system con XFS. Ok, entonces vamos a probarlo. Si ya lo chequeé, entonces yo ahora podría hacer, creo que es repair, requota, no, XFS underscore repair. XFS underscore repair. Okay. Me comí aquí. Okay. Ese es el comando para verificar y chequear la integridad del file system XFS. ¿Y qué le voy a decir? /def /sdc1, que es el nombre del dispositivo. Él verifica, fíjense que ahí me dice fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6 y 7. Para aquellas personas que me hicieron la pregunta de swap y se remontan a Unix, Solaris tenía un comando que se llama FSCK, File System Check, y el File System Check pasaba por ahí 6 fases. Estas son las 6 fases. Y esta fase, ¿qué es lo que hace? Prácticamente te dice el orden. Por ejemplo, verifica los bloques de device, verifica los inodos, verifica los contadores, el tamaño, la ubicación, el path name, los famosos inodos, si hay duplicados o no hay duplicados. Y eso es lo que hace. Entonces él me verifica y me dice que todo está perfecto. Verificado y correcto el conteo, me dice al final. Es decir, que mi file system ya está listo para ser montado. ¿Me siguen hasta acá? Puede ser, Gerardo, perdón, no había visto el chat, sorry. Sí, puede ser. Sí. Recuerda que es un poco difícil agarrar y decir exactamente, es una cosa idéntica a lo que haríamos en la base de datos con el redo-lot, pero sí, prácticamente es ese concepto, es un tema de que antes de escribir a disco, yo voy a estar en una sesión donde esa transferencia de data que vaya a ir al disco pasa por ese proceso. ¿Para qué me sirve esto? Si la máquina sufre una interrupción inesperada, ese file system o esa data que estaba tratando de ser almacenada en el disco se va a calificar como una operación que jamás inició. Entonces, si la operación no inició, significa que el file system no puede ser etiquetado de dañado. Y si el file system no está etiquetado de dañado, significa que cuando la máquina esté haciendo el recovery, se esté levantando nuevamente, el file system va a estar con OK y entonces va a poder montarse nuevamente. Si yo no usara ese concepto, la escritura a disco, entonces no pasaría por ese proceso de transición y tendría que calificar al file system como dañado. Y un file system que tiene calificación dañado no puede ser montado. Y al no ser montado, si ese file system es crítico para el sistema operativo, entorpecería el proceso de arranque de la máquina, haciendo que la secuencia de recovery sea más lenta y que tenga que pasar por un proceso manual, es decir, de intervención por parte del administrador para corregir la falla. Una vez corregida la falla, indicarle a la máquina que puede continuar con el proceso de arranque. Ella va a verificar que esa corrección que nosotros hicimos sea la adecuada y si es así, procede a montar el file system, continúa la secuencia de arranque y no ha pasado nada. Entonces, cuando hablamos de un XT3, XT4, XFS, JFS, ellos trabajan con Journal y eso lo que hace es tener esa característica. No sé si a grosso modo logré responderte la pregunta, Gerardo. Muy bien, entonces continuamos. Recuerden que el chat está abierto, el micrófono está abierto para hacer la pregunta. Ya hemos chequeado el file system, ya hemos prácticamente creado las particiones y los discos. Si yo me voy aquí a la gráfica, ya nosotros hemos prácticamente creado el file system, ya nosotros hemos prácticamente, nosotros creamos aquí, que chequeamos el file system, así que nosotros vamos ahorita a este punto que está acá. Nosotros vamos a este punto que está aquí. Entonces, para ir a ese punto, nosotros lo primero que tenemos que saber es cómo lo vamos a llamar, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar un nombre, y un nombre es simplemente crear una carpeta. Entonces, mkdir, fíjense que soy root, por lo tanto tengo la libertad de crear el directorio donde yo quiera. Entonces, le voy a decir que lo voy a crear en la raíz y que lo vamos a llamar workshop, ¿ok? Entonces, ese va a ser el nombre que yo le voy a dar al file system que acabo de crear en la partición 1 y que fue un file system XFS, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo ese directorio creado, entonces yo voy a hacer un df-h. Recuerden que el df-h es para ver los file system montados, ¿ok? Entonces, si yo voy a ver los file system montados, fíjense que aquí no aparece workshop, fíjense que aquí no aparece sdc1, ¿correcto? Entonces, lo que significa que aunque yo haya creado la carpeta, él no está montado.
¿Qué voy a hacer? Voy a usar el comando mount. El comando mount le voy a pasar dos argumentos. El primer argumento es el dispositivo o la partición que quiero montar, el disco y la partición. Entonces, recuerden, /des, donde están los dispositivos, SD de SCSI, C porque es el tercer disco, 1 porque es la primera partición, y el punto de montura. El punto de montura, ¿cuál es? Workshop. ¿Ok? Le doy Enter, miren que me regresó el prompt, lo que significa que al regresarme el prompt, si yo hago un df-h, ¿sí? Van a ver que ahora debe aparecer Workshop. Entonces, ya está montado. Recuerden que la partición era de 500 megas. Él se reservó un espacio y ya tengo creado. Ahora, ¿cómo saber yo que lo montó como un XFS? df-h y le coloco la T mayúscula. Al colocar la T mayúscula, fíjense que aquí la segunda columna de izquierda a derecha me dice que es un XFS. El file system está montado. El problema de esto es que esto es una montura temporal. Si yo reinicio la máquina, se apaga la máquina, ese file system no se va a volver a montar automáticamente. Entonces, yo tengo que hacer que este procedimiento sea permanente. Así que utilizo el editor B para poder editar el archivo, y el archivo que voy a editar se encuentra en el directorio etc. Recuerden que el directorio etc es donde se concentran la mayor cantidad de archivos de configuración del sistema. Y acá colocamos el archivo fstab. fstab viene del concepto File System Table. Al darle File System Table, me va a abrir este archivo. Todos tienen esto en pantalla, por favor indíquenme. Tenemos todo esto en pantalla. Ahí voy a utilizar características del VI. Le voy a decir escape, G mayúscula, para ir al final del archivo. Al estar al final del archivo, lo que voy a hacer es abrir una nueva línea, escape O. Al abrir una nueva línea, voy a agregar las columnas que van a representar a mi nuevo disco o mi nueva partición de mi nuevo disco con el punto de montura y con el tipo de file system. Entonces coloco escape I y le coloco /def /sdc1, que es el nombre del disco. Voy a dejar tabulador para tratar de mantenerlo todo lo más ordenado posible. Y voy a colocar aquí el nombre que íbamos a colocar, que era Workshop, esperando no cometer ningún error, porque si tengo un error en este directorio, no lo va a montar. Me cambio a la siguiente columna para especificar el tipo de file system. Recuerden que es un XFS. La siguiente columna es para especificar las opciones. Por defecto se puede utilizar la opción Default. La opción Default asume todas las opciones por defecto. Yo aquí puedo colocar coma USR cuota, que esto tiene que ver con el último workshop que hicimos la semana pasada, coma GRP cuota, y esto es para que monte el file system. Yo puedo hacerlo como puedo no hacerlo. Yo puedo perfectamente aquí dejar default y es suficiente. Y si yo quiero ir en contra de la corriente, yo quito default y puedo colocar RW. RW, ¿qué significa? Read Write. Es decir, que voy a poder leer y modificar el file system. Luego voy a llevar un control de cuáles son las opciones que voy a manejar sobre él. El primero significa mount point check. Es decir, yo voy a checar el file system a la hora de ser montado. Yo le voy a decir que no. Cualquier valor en 0 en esa columna significa que está apagado. Dejo un espacio y el otro significa UFS backup o dump. Dump es una herramienta vieja de backup que en este caso no funciona porque solamente funciona para XT3 y no para XFS. Por lo tanto, no puedo activarlo, sino que lo coloco en 0. Una vez que yo lo coloco en 0, ya yo tengo las columnas. ¿Cuáles son? La primera columna a la izquierda es la partición y el disco que quiero montar. La segunda columna a la derecha es el nombre que le voy a dar. La tercera columna a la derecha es el tipo de file system. La cuarta columna a la derecha es las opciones que le voy a dar. Y la quinta opción es el chequero, que está apagado. Y el sexto es si yo voy a llevar un control de backup con herramienta DOM. XFS no soporta DOM, por lo tanto lo tengo apagado. Una vez que tengo eso, le digo escape, guardo los cambios. Una vez que yo le digo para guardar los cambios, aquí utilizo escape shift 2 puntos, que significa fin de línea, W que significa write, Q para quit, para salir, y exclamación para forzar. Salgo del archivo. Si yo quiero verificar los cambios, puedo usar el comando tail, puedo usar la opción -1 y puedo colocar la dirección del archivo que acabo de modificar, que es el fstab. El tail muestra siempre el final del archivo. La opción -1 significa la última línea. Como yo agregué mi línea de último, él debería mostrar los cambios que acabo de hacer. Y aquí están, fíjense, SDC1, workshop, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un mount -a y le voy a colocar 2 mayor que /def /null. ¿Okay? Le doy Enter y ahora le digo que quiero hacer un df-h y fíjense que Workshop ya no está montado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si eso es verdad, yo le voy a decir mount -a, le doy Enter, me regresó el prompt, hago un df-h y voilà, debería estar el file system. Aquí está, Workshop. ¿Ok?
Ahí está montado. Fíjense, si me voy aquí a la gráfica, entonces ya nosotros hicimos este proceso. Montamos temporalmente y permanentemente. Para ello creamos punto de montura. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta prácticamente es colocar data en la información en el file system. Entonces, limpio pantalla. Para limpiar pantalla, entonces ahora le digo, bueno, yo quiero pasar información para allá. Entonces le voy a decir cd barra etc, me voy a ir al directorio barra etc. Y esto también tiene que ver con otro workshop que hicimos anteriormente, que eran políticas de backup. Y entonces le voy a decir tar, y le voy a decir cbf, y le voy a colocar menos punto pipe, paréntesis abriendo, paréntesis cerrando, cd, me voy a ir a la carpeta, ¿cuál es? Workshop. Y estando ahí en la carpeta Workshop, le voy a decir punto y coma, y le voy a decir tar xbf guión. ¿Ok? Esto también tiene que ver con un workshop que hicimos unas semanas atrás, donde le enseñamos cómo hacer respaldo. Entonces, el tar lo que va a hacer es un respaldo, pero en este punto yo no lo quiero un respaldo con un archivo permanente. Este tar prácticamente se está usando para clonar. ¿Y qué voy a clonar? El contenido del directorio etc. ¿Y en dónde lo voy a clonar? En el File System Workshop. Eso es lo que estoy haciendo en ese momento. Le doy Enter y miren cómo está mostrando en pantalla. Él ya terminó la clonación del directorio etc. y lo debió haber clonado en Workshop. Si eso es verdad, limpio la pantalla, hago un ls a barra Workshop y ahí tengo clonada toda la información. Fíjense que si yo me desplazo a barra Workshop, pwd y hago un ls, ahí tengo la información. Entonces tengo clonado el directorio etc. Si ustedes observan y me voy a la gráfica, significa que ya nosotros en este punto hemos almacenado la información. Entonces, ¿qué hicimos en el workshop? En el workshop lo que hicimos fue prácticamente pasar a este proceso. Y en ese proceso que hicimos, simplemente lo que hicimos fue agregar un nuevo disco. Después de que nosotros agregamos ese nuevo disco, ¿qué es lo que hicimos? Nos concentramos en la parte interna de este disco y empezamos a crear una serie de particiones. Estos señores que están aquí, este señor que está aquí, este señor que está aquí, este señor que está aquí. Las particiones eran reservas de espacio. Esos espacios no tenían formato, así que nosotros teníamos que trabajar con los file system. Para trabajar con los file system, estas particiones le teníamos que crear un file system. Para crear un file system, nosotros fuimos a este concepto y este concepto nos llevó a el uso de la herramienta MKFS. Y utilizamos XFS. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Luego de eso, chequeamos el file system. Recuerden que como trabajamos con un XFS, entonces nosotros ¿qué hicimos? Nosotros chequeamos. ¿Y cómo chequeamos? Nosotros elegimos XFS _ repair. Este lo que hace es prácticamente reparar cualquier problema que haya tenido el file system en su momento de creación. ¿Ok? Una vez que fue reparado, nosotros entonces procedimos a montarlo. Y para eso usamos el comando mount. Y luego utilizamos meter data. Y para meter la data que hicimos, simplemente utilizamos el comando tar. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna queja, algún comentario? Por favor, me lo indican. Está abierto el chat para poderlos escuchar. Es importante poder nutrirme de lo que ustedes están procesando, entendiendo, si les gustó, no les gustó, les pareció aburrido, muy fácil, nada del otro mundo. Gerardo, sí. En el caso de los EXT3, EXT2 y EXT4, el comando es FSCK. Puedes usar opciones como -y, puedes usar como -fp, varía, ¿ok? El FSCK viene el concepto de File System Check. La opción -y responde que sí a cualquier pregunta y la opción -fp significa force print. Entonces, con esto deberías tú corregir cualquier inconsistencia que pueda ocurrir con tu file system XT2, XT3 y XT4. Chicos, por favor, es importante para nosotros, dejen su testimonio. Para mí y para quienes trabajamos dando estos workshops semanalmente, eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos hace saber si estamos haciéndolo bien. Por favor,
tómense un minuto para dejar sus expresiones, sus impresiones, sus comentarios, y si les interesa algún otro workshop, colocarlo en parte del comentario. Por favor, no pongan gracias, no pongan estuvo bueno o fue genial, porque eso no me da una idea de qué es lo que puede estar pasando por su cabeza. Por favor, dediquen 30 segundos a escribir, mira, este instructor no sirve para nada, este instructor no me engañó y lo que sea, o mira, sí, lo hizo bien, me gustó, quisiera seguir participando, pero necesitamos saber, ¿y qué otro workshop les interesaría tomar? ¿Ok? Para aquellas personas que están en este momento deseando prepararse como un SRE, un DevOps en 5 meses, nosotros vamos a iniciar en el mes de abril, ¿sí? Y ahí están los datos. La primera URL aparece todo el detalle de la carrera. Hasta el 15 de marzo tenemos descuentos y la carrera cuesta $1,200, pero todos los que formalicen el primer pago antes del 15 de marzo o al 15 de marzo, la carrera le queda en 750 y tiene 4 meses para pagarla. ¿Ok? Pueden ver todos los detalles que están ahí y pues cualquier consulta, preguntar. Actualmente ya hay 7 personas inscritas y la carrera cierra con 12 personas inscritas y la carrera comienza el 19 de abril. Son 11 cursos, 8 proyectos. Van a trabajar con Cloud, van a trabajar con AWS, van a trabajar con Azure, van a trabajar con GitLab, van a trabajar con Docker, van a trabajar con PowerShell, van a trabajar con Shell Programming, van a trabajar con Network Services, van a trabajar con seguridad, van a trabajar con base de datos, van a trabajar con sistemas operativos, van a trabajar con performance, van a trabajar con monitoreo del file system. O sea, son 11 cursos que si lo tuvieran que comprar por separado, cada curso está por encima de los $280. Y van a tomar 11 cursos para aquellos que hagan el primer pago hasta el 15 de marzo, la primera cuota y el resto se les financia, les quedan 750. Y la carrera tiene un costo de $1,200 para aquellos que formalicen su pago después del 15 de marzo. 11 cursos, 8 proyectos. Los prepara para cualquier certificación de cualquier nivel, llámese LPI, llámese Oracle, llámese Linux Foundation, llámese Contia, ¿ok? Que son fabricantes internacionales que les ofrecen certificación y acreditación internacional. Para aquellos que me vayan a hacer la pregunta, ¿esa plata involucra el examen de certificación? No. Son 11 cursos que van a estar trabajando con alta disponibilidad, van a estar trabajando, vamos a estar creando instancias también con AWS para que ustedes puedan hacer las pruebas y verificarlo. Bueno, para que ustedes puedan ver cómo funciona todo este proceso. 8 proyectos que va a convertir toda esa clase en 8 proyectos donde ustedes van a hacerlo, donde lo vamos a llevar de la mano, donde ustedes van a salir con las prácticas y la experiencia necesaria. ¿Ok? Entonces, les coloqué aquí en el chat, recuerden, hasta el 15 de marzo les quedan $750. Después del 15 de marzo cuesta $1,200. Pueden optar a plan de financiamiento. Tienen que hacer solo un primer pago antes o a más tardar el 15 de marzo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Los aburrí? ¿Están cansados? Aquellos que quieren ver esta información en diferido, lo que acabo de hacer, este es nuestro canal de YouTube y pueden suscribirse, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Recuerden también, por favor, dejarnos sus comentarios. Todos se lo estamos dejando acá en el chat. Las personas que nos dejen, por favor, su testimonio, háganos saber sus impresiones, qué opinan, qué desean. Y si nos quieren apoyar en las redes sociales, se lo dejamos aquí también en el chat para que nos sigan en las redes sociales, nos den like y hagan comentarios. ¿Ok? Nuevamente, les dejo por último la descripción de la carrera, aquellos que quieran hojearla. Es importante, las personas que están pensándolo, pero que tienen alta probabilidad de participar en la carrera, regístrese. Ahí hay un link que dice registrarse. Si usted se registra antes del 15 de marzo, vamos a poderle congelar el precio. Pero si usted no se registra, no vamos a poderle congelar el precio. ¿Ok? Ya hay 7 personas inscritas. El grupo es de 12 personas y arrancamos el 19 de abril. Las clases son en vivo, en tiempo real, y las vamos a grabar para que ustedes puedan también verlas en diferido. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Hasta aquí.